Sean bienvenidos una vez más a Pabellón Oscuro, el rincón donde la historia y el terror se despojan de sus disfraces. El 25 de agosto del 2011, Monterrey vivió una de las tragedias más dolorosas de su historia. Un grupo armado interrumpió en el Casino Royal y provocó un incendio que en cuestión de minutos convirtió el edificio en una trampa mortal. Decenas de personas quedaron atrapadas entre el humo y las llamas. Aquella noche, 52 personas perdieron la vida. Las investigaciones oficiales reconstruyeron los hechos. Hubo responsables, hubo sentencias, y con el paso de los años parecía que el caso había quedado cerrado. Pero las tragedias de esa magnitud suelen dejar algo más que cenizas. Con el tiempo, comenzaron a aparecer relatos difíciles de explicar. No surgieron en periódicos, ni en expedientes judiciales, sino entre radioaficionados, técnicos en comunicación y personas que aseguraban haber escuchado algo extraño durante la madrugada. Todos describían el mismo fenómeno. En determinadas noches, una frecuencia completamente vacía comenzaba a emitir una voz femenina. Nunca decía su nombre, nunca respondía a preguntas, solamente repetía una frase: no puedo salir. Muchos pensaron que era alguien que estaba jugando con un transmisor clandestino. Otros dijeron que era una simple interferencia. Pero quienes intentaron localizar el origen de la señal encontraron algo que no lograban explicar. La transmisión parecía provenir exactamente del lugar donde alguna vez estuvo el Casino Royal. Y esa fue la primera vez que comenzó a hablarse de la última transmisión. Lo extraño no era escuchar aquella voz. Lo extraño era descubrir que nadie había logrado explicar quién seguía transmitiendo. Los días posteriores al incendio fueron un caos. Peritos, bomberos, protección civil, policías ministeriales, periodistas, todos buscaban respuestas. Las investigaciones se concentraban en las causas del incendio, en las salidas bloqueadas y en la responsabilidad de quienes habían provocado la tragedia. Pero lejos de los reflectores, algunos radioaficionados de Monterrey comenzaron a comentar algo completamente distinto. Una frecuencia, que normalmente aparecía en silencio, había comenzado a emitir ruido. Al principio, nadie le dio importancia. Después de una tragedia de esa magnitud, las comunicaciones suelen saturarse. Las interferencias son comunes, pero aquello no parecía una interferencia. Uno de esos operadores decidió grabar la transmisión. Según relató años después, la señal aparecía siempre a la misma hora de la madrugada. No había música, no había voces claras, solo una respiración muy débil, como si alguien tuviera el micrófono demasiado cerca del rostro. La grabación duraba apenas unos segundos y después silencio absoluto. El operador pensó que podía tratarse de un problema técnico. Revisó su equipo, cambió la antena, probó otra radio. Incluso salió de la ciudad para comprobar si la señal seguía apareciendo. Y seguía ahí, siempre en el mismo punto del espectro, siempre durante pocos segundos. Con el paso de las noches, la transmisión comenzó a cambiar. La respiración desapareció. Ahora podía distinguirse algo parecido a una voz, muy baja, tan baja que era imposible entender lo que decía. Algunos intentaron limpiar el audio, reducir el ruido, amplificar la señal, y cuanto más procesaban la grabación, más evidente parecía una frase. Pero nadie lograba ponerse de acuerdo. Cada persona escuchaba algo diferente. Lo extraño es que todas las grabaciones coincidían en un detalle. Al final de la transmisión, siempre aparecía el sonido de varias personas gritando. Duraban menos de un segundo y desaparecían, como si alguien hubiera abierto una puerta hacia otro momento. Ninguna autoridad investigó aquellas transmisiones. Nunca fueron parte del expediente oficial. Para muchos,
solo eran coincidencias provocadas por equipos antiguos. Para otros, eran el eco de una tragedia demasiado grande para desaparecer en una sola noche. Y entonces, uno de los radioaficionados tomó una decisión: responder, transmitir de vuelta, sin imaginar que recibiría una contestación. La madrugada del 7 de septiembre, el operador decidió hacer algo que hasta ese momento nadie había intentado. Tomó el micrófono y esperó a que la transmisión apareciera. Y habló. Según su propio testimonio, solo dijo unas cuantas palabras. Hay alguien ahí. Después esperó. Esperó 5 segundos. 10, 15. Nada. Pensó que todo había terminado, hasta que la radio respondió. El operador compartió el audio con otros radioaficionados. Algunos aseguraban escuchar exactamente la misma frase. Otros escuchaban algo completamente distinto. Ayúdanos. Aquí seguimos. No nos dejaron salir. Las opiniones eran diferentes, pero todos coincidían en una cosa. Había una voz y no parecía provenir de ninguna transmisión convencional. Los días siguientes, la frecuencia continuó apareciendo, pero nunca volvió a responder preguntas. Era como si únicamente hubiera contestado una sola vez y hubiera guardado silencio para siempre. El operador conservó aquellas grabaciones durante años. Nunca las entregó a ninguna autoridad. Decía que no buscaba demostrar nada, solo quería olvidar lo que había escuchado. Sin embargo, cuando algunos investigadores de fenómenos paranormales conocieron la historia, quisieron comprobar si aquella frecuencia seguía activa. Lo que encontraron fue todavía más extraño, porque la señal seguía apareciendo, a la misma hora, en el mismo punto del espectro, como si nunca hubiera dejado de transmitir. Durante varias madrugadas monitorearon la misma frecuencia. La señal aparecía, desaparecía y volvía exactamente a la misma hora, siempre con la misma duración, como si alguien hubiera programado una transmisión automática. Entonces hicieron algo más. Utilizaron equipos y técnicas especiales que permiten estimar la dirección desde donde proviene una señal de radio. No era perfecta, pero podía ofrecer una referencia. Las primeras mediciones apuntaban hacia el mismo sitio, el terreno donde alguna vez estuvo el Casino Royal. Pensaron que debía existir un transmisor oculto, algún equipo olvidado, o incluso una interferencia provocada por otra instalación cercana. Pero después de revisar el área, no encontraron absolutamente nada. La señal seguía apareciendo, pero ningún instrumento lograba localizar una fuente física. Era como intentar seguir una linterna que se apagaba justo antes de llegar a ella. Uno de los operadores decidió grabar nuevamente la transmisión, esta vez utilizando un equipo mucho más moderno. Esperaba obtener un audio más limpio, y lo consiguió. La interferencia disminuyó, la voz no. Al reproducir el archivo varias veces, descubrió algo que nadie había mencionado antes. Justo antes de que la voz desapareciera, podía escucharse un sonido muy familiar. Una sirena. Duraba menos de 2 segundos. Y después, todo terminaba. Nadie pudo demostrar que aquella grabación fuera auténtica. Tampoco pudo demostrarse que fuera falsa. Con el paso de los años, las copias comenzaron a circular por internet. Cada versión era diferente. Algunas parecían editadas, otras estaban incompletas. Y poco a poco, la historia terminó convirtiéndose en una leyenda urbana. Pero existe un detalle que todavía hoy sigue llamando la atención de quienes conocen esa historia. Jamás apareció una explicación técnica capaz de identificar el origen exacto de aquella señal. Y cuando una transmisión no tiene origen, la imaginación suele encargarse del resto. Sin embargo, la historia no terminó con aquella frecuencia, porque años después, algunas personas aseguraron haber escuchado la misma voz, en un lugar donde nunca existió una radio.
Los años pasaron. El edificio desapareció. Las investigaciones terminaron. Y el terreno cambió para siempre. Hoy quien pasa por ese lugar difícilmente imaginaría la tragedia que ocurrió ahí. No quedan llamas, no quedan sirenas, no quedan equipos de rescate. Solo permanece el recuerdo. La historia de aquellas transmisiones nunca formó parte del expediente oficial. No existen documentos que lo confirmen, ni pruebas que permitan demostrar que realmente ocurrieron. Todo lo que queda son grabaciones de origen incierto, relatos transmitidos entre radioaficionados, una leyenda que comenzó a crecer con el paso de los años. Quizás todo tenga una explicación. Tal vez aquellas voces fueron simples interferencias. Tal vez el ruido hizo que muchas personas escucharan palabras donde solo existía estática. La mente humana es extraordinaria para encontrar significado en el caos. Pero hay una pregunta que continúa sin respuesta. ¿Por qué tantas personas describieron el mismo fenómeno sin conocerse entre ellas? ¿Por qué todas señalaban la misma frecuencia y el mismo lugar? Quizás nunca lo sabremos, porque algunas historias no permanecen vivas por las pruebas que dejan, sino por las preguntas que nadie consigue responder. Si alguna vez visitas Monterrey y pasas frente al lugar donde ocurrió aquella tragedia, probablemente no escuches absolutamente nada. Y eso sería lo normal. Pero si alguna noche, mientras recorres las frecuencias de una vieja radio, una voz rompe el silencio, no respondas de inmediato. Primero escucha, porque quizás sea solo ruido, quizás sea una coincidencia, o quizás sea el eco de una historia que se niega a desaparecer. Esto fue Pabellón Oscuro. Gracias por escucharme. Buenas noches.